hermano Héctor. Okay. ¿Todos tienen una escuela, mis hermanos? ¿Todos tienen? Gracias a Dios. Bien, mis hermanos, vamos a entrar en el estudio. ¿Y cuál es la que nos toca hoy, mis hermanos? La número 4. Es la última de este mes. Pero vamos empezando, ¿verdad? Sí. Y quisiera que nuestro hermano nos ponga el título en la pantalla. Dice: conversación. Escoge el bien, apártate del mal. Entonces, mis hermanos, en esta hermosa mañana de eso se va a tratar el estudio, ¿verdad? De la conversación, del hablar, ¿verdad? De la forma de que los seres humanos nos comunicamos, que es por medio de la conversación, del hablar. Y luego hay dos opciones. Dice que escoge el bien y apártate del mal. Entonces quiere decir que en nuestra conversación diariamente puede haber dos tipos de conversación: bien y mal. Y yo pienso, mis hermanos, que eso es algo muy verdad. En nuestro diario vivir nosotros hablamos con nuestros familiares, con nuestros compañeros de trabajo, con las personas que nos encontramos a diario en las calles, y nos hablan y nosotros respondemos. A veces nosotros hablamos primero y a veces nos responden, pero siempre tenemos la opción de hablar bien o hablar mal. Entonces, mis hermanos, esta mañana vamos a estudiar un poco de eso. Es algo que se trata de la sabiduría, ya que estamos estudiando el libro de Proverbios, y se trata de ser sabios en lo que hablamos, mis hermanos. ¿Creen ustedes, mis hermanos, que el Hijo de Dios tiene que tener sabiduría para hablar? Tiene que ser sabio, mis hermanos, el Hijo de Dios. El que sigue a Cristo, sus palabras deben ser como las de Cristo. Entonces, mis hermanos, por eso es muy importante que nosotros meditemos cada día, ¿verdad? Para poder nosotros hablar sabiamente. Que le pidamos a Dios que nos ayude, ¿verdad? Para que nuestro hablar, nuestra conversación sea grata delante de Él. El verso de memoria, ¿quién se lo aprendió en esta mañana? Verso de memoria. Quizás porque es muy corto, quizás nadie se lo aprendió. Y muy usado también, muchos lo usamos. Pero si nadie se lo aprendió, mis hermanos, quisiera que todos juntos lo dijéramos. En su mano de presencia, ¿ok? Pero está bien, hermano. Muy bien, hermano. Gracias. Dios los bendiga. ¿Alguien más? Si no sé si funcionó bien. En las muchas palabras no falta el pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Proverbios 10:19. Amén, hermano. Dios los bendiga. ¿Alguien más? Si no es así, mis hermanos, quisiera que todos nos pongamos de pie para mayor reverencia. Vamos a decirlo. Muy cortito, muy corto, pero es muy importante. Tiene mucho valor. Como dicen mis hermanos, en las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Proverbios 10, verso 19. Gracias, hermanos, por intentar. También para hacer un poco de ejercicio, esta mañana. Bien, mis hermanos, ese verso es tiene mucho valor. Porque dice que en las muchas palabras no falta el pecado. Y nosotros vivimos una vida apartada del pecado.
una vida de santidad. Entonces lo que nosotros luchamos es de apartarnos del pecado. Dice que las muchas palabras no falta el pecado. Entonces esa es nuestra lucha. Que si nosotros queremos apartarnos del pecado, tenemos que quizás medir, ¿verdad? Lo que hablamos. Quizás limitarnos, ¿verdad? Para que no podamos cometer los errores, ¿verdad? No cometer pecado. Y sigue adelante dice, más el que refrena sus labios es prudente. El que refrena sus labios, mis hermanos, el que se mantiene calmado, el que no habla por emoción a veces, o quizás tiene algo en el corazón y lo quiere, ¿verdad?, decir. Ese es el que refrena sus labios, es el que es prudente, el que es sabio. Hay un proverbio que en la escuela pasada, el hermano lo leyó, dice que aún el necio, cuando se calla, es contado como sabio, ¿verdad? Entonces es de mucho aprender, es mucho de valor este verso, mis hermanos. En las muchas palabras no falta el pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Bien, mis hermanos, vamos a continuar con la lectura bíblica. Es todo el capítulo 10 de Proverbios, son como 30 versos, pero no los vamos a leer todos, mis hermanos, solamente nos vamos a enfocar en los que los que hablan de la conversación, del hablar. Vamos a leer el verso 11 de Proverbios 10. Ahí es donde empieza a hablar de lo que es la conversación. Vamos a leer del 11 al 14. Dice así, mis hermanos. Vena de vida es la boca. En otras versiones, ¿cómo dicen mis hermanos? Manantial. Manantial de vida es la boca del justo. Mas violencia cubrirá la boca de los impíos. Vamos a leer hasta el 14. El odio despierta rencillas, mas la caridad cubrirá todas las faltas. En los labios del prudente se halla sabiduría, y vara a las espaldas del falto de cordura. Los sabios guardan la sabiduría, mas la boca del necio es calamidad cercana. Vamos a leer también, mis hermanos, de los versos 18 al 21, del mismo capítulo de Proverbios, 18 al 21. El que encubre el odio es de labios mentirosos, y el que echa mala fama es necio. Hasta el 21. En las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Es el verso de memoria. Plata escogida es la lengua del justo, mas el entendimiento de los impíos es como nada. Los labios del justo apacientan a muchos, mas los necios por falta de entendimiento mueren. Y vamos a leer, mis hermanos, el 31 y el 32, son los últimos dos versos del capítulo 10. La boca del justo producirá sabiduría, mas la lengua perversa será cortada. Los labios del justo conocerán lo que agrada, mas la boca de los impíos habla perversidades. Hasta ahí. Gracias, hermano. Vemos, mis hermanos, a través de estos versos de la lectura bíblica, gracias, hermano, que hay dos cosas: el que habla prudente, sabiamente, y el que habla neciamente.
Entonces vemos, mis hermanos, que hay consecuencias para los dos lados. Hay buenas consecuencias y hay malas consecuencias. El que habla sabiamente, mis hermanos, es una de esas consecuencias. Alguien puede, de los varios versos que hemos leído ahorita en esta lectura bíblica, que es una de las consecuencias del que habla prudente. Que beneficia es el hermano. ¿Alguien más? Dice el 12 que el odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. Ese es un beneficio de hablar prudente. En el 13 dice, en los labios del prudente se halla, ¿qué, mis hermanos? Sabiduría. El 18 dice, bueno, este es el negativo, es el que encubre el odio es de labios mentirosos. ¿Qué será encubrir el odio, mis hermanos? Taparlo, mantenerlo, guardarlo, disimula. Es como decir, ¿verdad?, que quizás hay un problema entre dos personas y uno le dice, yo estoy bien, yo no tengo nada contra ti. Pero adentro él lo está encubriendo, ¿verdad? Entonces dice la palabra que el que encubre el odio es de labios mentirosos. Y lo que nosotros menos queremos ser es mentirosos, porque el padre es la mentira, ¿quién es, mi hermano? Entonces tenemos que hablar verdad. Y yo creo que para que no nos sintamos mal uno con el otro, tenemos que vivir una vida de armonía con el otro, para no llegar a ese punto. Entonces quizás esto es de más atrás, ¿verdad? Para no llegar a ese punto. El 21 dice que los labios del justo apacientan a muchos, mas los necios mueren por falta de entendimiento. Dice que los necios mueren por no hablar con entendimiento, con sabiduría. Y quizás en lo literal, ¿será eso verdad, mis hermanos? Que mueren las personas literalmente. Bueno, a veces hay palabras necias. Puede, y ha pasado mucho. Que a veces hay problemas, especialmente los del mundo, que, por un ejemplo, que están tomados y uno se enoja y el otro empieza a responder con palabras necias y ahí se hace el problema grande, ¿verdad? Y ya pues uno quizás puede morir porque pues responden con violencia y la violencia sigue con más violencia. Entonces la palabra lo compara como un incendio, ¿verdad? Que se enciende. Entonces, mis hermanos, es la verdad que en las muchas palabras, como dice el verso, no falta el pecado, pero más el que frena sus labios es prudente, mis hermanos. Entonces, mis hermanos, este estudio es primeramente gracias a Dios y primeramente Dios que nos ayude, ¿verdad?, para vivir la vida como Él quiere que la vivamos. Que vayamos escogiendo el bien con esa conversación y apartándonos del mal. El propósito, mis hermanos, dice así: aprender la importancia de hablar sabiamente para bien de nosotros, para bien de otros, también de nosotros mismos y para la gloria y honra de Dios, que es quizás lo más importante, para glorificar y honrar a nuestro Dios. Eso debe ser, mis hermanos, el propósito principal. Porque como les dije al principio, mis hermanos, la conversación, el hablar, es algo que Dios nos ha dado. Es un gran privilegio.